Te pido, oh Dios, que mi corazón sea terreno fértil, donde caiga la semilla de tu palabra y de un fruto abundante para transformación de esta nación. Gracias, bendito Señor. Oro en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén. Amén. Vamos a ir a Romanos 1:17. Es un pasaje del Nuevo Testamento que causó una tremenda transformación en Europa hace casi 500 años, 5 siglos. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el título de este mensaje: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos tenemos aquí? Levanten la mano. Entonces hay que vivir por fe. La Reforma fue un acontecimiento que se encuentra en cualquier libro de historia que ustedes lean, de historia universal. Y esta mañana vamos a tener que hacer un poco de historia para poder comprender la magnitud y la gran relevancia e importancia de la Reforma. La historia de la civilización de Occidente, es decir, no nos estamos refiriendo a la historia de China, de Japón y otros países, sino de Occidente, se ha dividido en periodos de tiempo. Cuando estudiamos historia universal, ¿no nos enseñaron la edad de piedra? ¿Qué más? ¿Cómo? Ajá, otra edad. Son periodos de tiempo. Hoy día queremos situarnos al final de la edad antigua y concentrarnos en la edad media o el medioevo, porque después empezaría la edad moderna. Se divide la historia así por sucesos, por eventos que ocurrieron, los grandes cambios que sucedieron en la historia de Occidente, que obligó a llamar otro nombre a la siguiente etapa, la siguiente época, la siguiente era, ¿no? O edad media. Hablemos de la Edad Media, la cual se cuenta desde finales del siglo V, o desde el siglo V, incluyéndolo, entonces finales del cuarto, siglo V al XV. Siglo V al XV. ¿Qué años son esos? ¿Qué año empieza con el siglo V? Alguien diga. El primer año del siglo V fue el año, ¿cómo? 400, dicen aquí, allá que dicen 400, allá que dicen 400, ¿no es cierto? ¿Por qué si es el siglo V? Porque el 0 es el 1. Cuando empezó era 0. Empezó el año 1, 2, 3, 4, pero era el primer siglo. ¿Es así? ¿Me entendieron? Sí, muy bien. Eso lo hemos estudiado en historia de la iglesia. Pero quería explicarlo bien de tal manera que todos podamos ir juntos y comprender realmente de lo que estamos hablando. Vamos a ver a Europa en ese siglo 5, 6, 7, 8, 10, vamos a ver qué sucedía en Europa.
Estamos hablando de Alemania, Inglaterra, Francia, España, países que hoy día son desarrollados, pero los tiempos eran muy diferentes a los de ahora. Hablemos cómo eran los gobiernos. El pueblo, las gentes, eran gobernados por los señores feudales. ¿Se acuerdan del colegio? Secundaria, los señores feudales. Es decir, aquellas personas que habían logrado acumular riqueza en base de explotar a las gentes. Quizás lo habían heredado también. Entonces, en Europa, estos señores feudales tenían tierras y los siervos del señor feudal cultivaban las tierras. Esa era la producción más importante en Europa. Y ciertas artesanías también. Pero sobre todo la economía era la producción agrícola. Entonces a esos siervos les daban tierras, o algún siervo tenía sus tierras, pero el que le compraba el producto era el señor feudal de su terruño. Y entonces el señor feudal se la compraba al precio que él quería. Y encima, esos siervos tenían que pagarle impuestos. Y todo el tiempo estaban subiendo los impuestos, porque la riqueza que tenía el señor feudal no era suficiente. ¿Acaso no nos damos cuenta que cuando tenemos algo y ya tenemos un poco de comodidad, queremos más? Y queremos más, y queremos más, porque como que para el ser humano no hay un límite para las riquezas. Aún los ricos continúan queriéndose hacer más ricos. ¿Es así o no? Así es. Entonces, la mayoría de la gente, el grueso de la gente, de la población, era pobre, pero estaban en extrema pobreza. Ninguno de nosotros vivimos como ellos. Tenemos muchísimas comodidades. Mientras el señor feudal, por supuesto, tomaba a los hijos de los siervos para que fueran soldados, para pelear contra otros señores feudales, o algún rey por allí también. Entonces, estos señores feudales eran abusivos, crueles, muy malos con los siervos, y el papado pugnaba por el poder con los reinos que se fueron formando. Se fueron formando algunos reinos y habían reyes, porque se unían los señores feudales y escogían a alguien que reinara sobre ellos, y se fueron así formando los reinos. El papado también era un reino donde tenían, por supuesto, también un ejército para pelear y pugnar por el poder máximo con reyes de Europa. La tiranía y la crueldad eran en igual medida, tanto en los señores feudales, el papado o los reyes. Era en igual medida. Salían a la guerra, mataban a la gente. Entonces era una época muy insegura. Uno tenía hijos, los criaba, y si no se morían de enfermedades o no se morían de inanición, de falta de alimento, entonces tenían que ir a la guerra, mandados por el rey, mandados por el papa o mandados por un señor feudal. Fue una época de muchas guerras. ¿Cómo era la cultura? El 90% eran analfabetos. Sí, en Europa. La educación que podía haber en aquella época era solamente para unos cuantos. La gran mayoría
el grueso de la población, 90%, eran analfabetos. Se ha llamado esta época del medioevo, también se le llama la Edad Media, se le ha llamado la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque reinaba la ignorancia, la religiosidad, o sea, tener religión, que eran ritos que nadie entendía y que se sujetaban creyendo que venían de Dios. Las supersticiones, la pobreza extrema, como ya dijimos, las crueles y brutales guerras, las invasiones. Construías tu casa y no sabías cuándo iba a ser invadido, o sembrabas tus semillas en tu terruño y no sabías, o en la tierra del feudal, no sabías qué día, en cualquier momento iba a venir un ejército, ya sea del Papa o de otro rey, e iban a invadir tu tierra justo cuando ibas a recoger la cosecha. Las pestes mataban a la gente, diezmaban las poblaciones. Llegaron a morir hasta el 50%, 60% de la población de ciudades enteras. Moría la gente, venía la peste y morían familias completas a causa de la peste. Había la peste negra, la peste bubónica, habían pestes. Ahora tenemos la medicina, ya la gente no se muere así, a no ser que en algunos momentos que ha muerto gente en números altos en África, pero quizás la que más ha matado es el SIDA, pero la medicina ha avanzado y está mejorando esa situación. Nosotros no conocemos esas vicisitudes que le tocó vivir a la gente de aquel tiempo. Además, también la presencia de la aterradora Santa Inquisición, autodenominada Santa Inquisición de la Iglesia Católica, desde el año 1184. 1184. Díganme ustedes si no iba a ser oscurantismo. Al comienzo, esta institución papal o católica fue para castigar a los herejes. ¿Y qué era una herejía? No se contaba como ahora nosotros contamos. Alguien habla algo y lo comparamos con nuestra Biblia. Si es que es antibíblico, le podemos decir, mira, lo que tú estás diciendo acerca de Dios es una herejía. ¿No es cierto? ¿Es así o no? Sí. ¿Dónde está el LIBIC? Los alumnos del LIBIC, ¿es así? Sí. Por eso es que es tan importante estudiar la Biblia, entrar al instituto bíblico, porque entonces comprendemos todas estas cosas. Pero en aquel tiempo la gente era analfabeta, no existían las Biblias, entonces solamente los curas podían leer la Biblia y así lo habían determinado. Mi papá me contaba que cuando él era niño, acá en el Perú, era prohibido por la Iglesia Católica que cualquiera lea la Biblia. En serio, cuando mi papá era niño, estoy hablando a comienzos de... Mi papá nació en 1919. En 1930, 1940, en el Perú estaba prohibido por la Iglesia Católica leer la Biblia. Tú y yo no podríamos haber leído en esa época. Era pecado. Pero decir eso es una herejía, porque eso no dice la Biblia, ¿o sí? ¿Dice o no dice eso la Biblia? No dice eso. Entonces, al comienzo fue para castigar a los herejes, luego lo extendieron a los brujos, lo extendieron a los médicos, a los científicos, a cualquiera que se opusiera a lo que decía el Papa.
En aquel tiempo el Papa decía, y todos creían que la Tierra era plana. Entonces Copérnico empezó a decir que la Tierra era redonda por sus estudios, era un matemático. A Galileo casi lo mató la Inquisición. Su hija se metió a monja para estar cerca a los obispos e interceder por su padre. Galileo había escrito y había dicho, sobre todo porque ¿quién leía, no? Entonces había dicho que la Tierra era redonda. Lo llevaron al tribunal de la Inquisición y la hija desde el convento le suplicaba: Padre, retráctate, di que te arrepientes, papá, por favor. Y Galileo, que amaba tanto a su hija, se retractó, sabiendo que era verdad. Por supuesto, no era cristiano Galileo. Se retractó para no ocasionarle una gran pena a su hija que la pudiera matar. Así eran esas épocas. Nadie podía oponerse o decir algo que no estaba de acuerdo con lo que decía el Papa, sino era juzgado por la Santa Inquisición, que yo no sé qué tendría de santa, pero así le pusieron el nombre. Luego esta institución se extendió después que América fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 y empezaron las conquistas. Aquí en el Perú la Santa Inquisición mató a mucha gente. Si hoy día existiera la Santa Inquisición en el Perú, ninguno de nosotros estaríamos vivos, a no ser que hubiésemos renunciado a leer la Biblia, a congregar y a decir que está equivocado el Papa. Ya nos hubieran matado hace rato. Los tiempos eran muy distintos, eran muy diferentes. Luego la Inquisición decidió que tenían que juzgar también a los judíos por haber matado a Cristo, y los empezaron a perseguir en España. Realmente no los juzgaban por haber matado a Cristo, porque al final de cuentas esos judíos, no habían matado a Cristo. Y los que estuvieron en Jerusalén diciendo crucifícale, judíos, ellos no lo mataron, sino los romanos. ¿Es así o no? Claro, porque hemos leído la Biblia. Entonces, pero realmente sus motivaciones no eran el vengar la muerte de Cristo en esos judíos, sino por razones económicas. Los judíos tenían dinero. Entonces empezó la persecución, les dieron un plazo de tiempo. Si no se van dejando todas sus posesiones, los vamos a matar. Y así lo hicieron. Cuando llegó el plazo, hubo matanza de judíos. Verdaderamente era una época de oscurantismo. La cosmovisión, ¿cómo era? No era como ahora. ¿Qué pensaba la gente? La mayor parte de la gente en Europa tenía una cosmovisión teocéntrica. Es decir, Dios era lo más importante en sus vidas, pero Dios a través del Papa. Entonces, era más bien una cosmovisión religión céntrica, porque realmente Dios no estaba en el centro. Lo que estaba era la religión por la fuerte influencia del cristianismo que alguna vez hubo en Europa. De ese cristianismo lo que quedaba era solamente religión, porque los primeros cristianos, cuando se reunían, leían los textos de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas que tenemos nosotros en la Biblia de Santiago.
de los apóstoles y tenían la doctrina de los apóstoles. Para este momento de la Edad Media, de la doctrina de los apóstoles, casi no quedaba nada en el papado. La venta de indulgencias empezó, es decir, el Papa emitió una bula diciendo que si las personas querían sacar a sus seres queridos de la tortura en el purgatorio, debían pagar fuertes sumas de dinero para rescatarlos. Y en cuanto esas monedas cayeran en el plato y sonaba, entonces sacaban a sus seres queridos del purgatorio. Ahora, hablemos con sinceridad. Esta gente ya era pobre, ¿o no? Eran muy pobres, pero aún así si tenían algún ahorrito, algo de valor, o aún si tenían un terruño chiquito, un fundito, lo vendían para rescatar a la mamá, al papá, a la abuelita, al hijo o a la hija que según ellos estaba en el purgatorio siendo torturado, y pagaban y daban lo que fuera para que fuera libre. ¿Dice eso la Biblia? No. Pueden decir gracias, Dios mío, que conozco tu palabra. Pero ellos no conocían, eran ignorantes. Solamente su religión se basaba todo en lo que decían los sacerdotes que venían del Papa, y lo querían fielmente. Por eso digo, eran religioncéntricos, no teocéntricos, porque no conocían a Dios. Creían que Dios era muy malo y que mandaba a la gente a ser torturada. Entonces ellos, que eran más buenos que Dios, pagaban para que salgan sus seres queridos de semejantes torturas. ¿No lo hubieras hecho tú? Les aseguro que si hubiéramos vivido en esa época lo hubiéramos hecho, porque no hubiésemos conocido la Biblia. La ignorancia de la palabra de Dios es terrible. Son cadenas que atan a las personas en sus mentes y toman decisiones en relación a ello. Entonces primaba la ignorancia, la religiosidad, las supersticiones, muchas supersticiones. La gente era sumamente supersticiosa. Entonces seguía un oscurantismo por el retroceso cultural, intelectual, económico y, añado yo, espiritual también. Un retroceso terrible, terrible. No podía haber científicos, porque la Santa Inquisición mató a muchos. No podían haber médicos que estuvieran haciendo experimentos. Necesitamos conocer la historia universal, pero también la historia de nuestra nación. Aquí también murió gente. Los primeros evangélicos que llegaron los mataron por andar con una Biblia en la mano. Ya sabían. Sin embargo, aquí hubo persecución. Tengo entendido que en Ecuador fue muy fuerte, en México también. Muy bien. Entonces, era así esa época, bastante terrible. ¿Cuántos hubieran querido vivir en esa época? Dile gracias, Señor. Y no reniegues de tu vida, y no reniegues del país donde naciste, ni el tiempo en que naciste. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. De verdad, vivimos mejor que los señores feudales o que los reyes o el Papa en ese tiempo, a pesar de sus grandes riquezas, sus palacios, sus castillos amurallados y todo ello.
nosotros vivimos mejor. Ellos nunca tuvieron agua corriente. Abres y ahí está, agua calientita. Nunca tuvieron electricidad como tú y yo. No tuvieron celular. Nosotros tenemos más y a veces estamos, ay, yo, y esto, ¿quién está contento con esta vida? Dios mío, si alguien acá habló así de su propia vida o sintió así, tiene que arrepentirse, presentarse delante del Señor. Perdóname, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bien, en este estado de cosas, un sacerdote alemán, quien había estudiado filosofía y estaba a cargo de 9 monasterios, era un hombre muy especial. Era sumamente escrupuloso en relación a sus pecados. Era un hombre especial porque, siendo sacerdote, no podía dejar de confesar sus pecados aún varias veces al día. Salía corriendo a ir a confesarse otra vez porque no se sentía perdonado. Y en las noches llegó a no poder dormir, pensando si quizás se olvidó de confesar algún pecado. Vivía una vida de culpabilidad inmensa, inmensa, muy grande. Llegó el momento que ya sus compañeros religiosos, sobre todo los superiores, estaban muy preocupados por él, porque ya llegaba a extremos. Imagínate tú como confesor o director espiritual de Lutero, Martín Lutero. Estás durmiendo y a las 3 de la mañana me olvidé de confesar, por favor, me olvidé de confesar un pecado, por favor, por favor. Ya, a ver, dime, ¿qué has hecho? Es que pensé mal de fulano, pensé muy mal de fulano, por favor, estoy arrepentido, absuélvame. Ya anda, reza tantos padres nuestros, tantas. Ya se iba Lutero contento ya a rezar toda su penitencia. Pero antes de acabar la penitencia le cruzó un pensamiento malo con respecto a cualquier cosa. Iba corriendo otra vez, ya volví a pensar mal, por favor, quiero confesarme. Y era así día y noche. Pensaron que estaba ya loco, pero es que tenía una conciencia de pecado que ojalá tuviésemos, aunque sea la mitad de lo que él tenía, para no pasar por alto ni un solo pecado. Eso tenía una gran pasión por la santidad y querer agradar a Dios. Entonces sus superiores decidieron: mira, Martín, te vamos a mandar a la Universidad de Wittenberg para que allí tú empieces a enseñar Biblia. Por supuesto, la formación de los sacerdotes no era con la Biblia. Cuando yo me convertí hace más de 36 años, descubrí, yo tuve un tío también que era cura, y entonces nunca le oí que tuviera una Biblia. En los seminarios, no sé ahora, pero hasta cuando yo me convertí, no estudiaban Biblia, estudiaban otras cosas. Entonces, Martín Lutero lo mandan a enseñar Biblia y empieza a leer la Biblia, siendo sacerdote, bajo su cargo 9 monasterios, muchos curas bajo su cargo. Entonces él empieza a leer y a enseñar la Biblia. Enseñó Gálatas, enseñaba Romanos, y después de un tiempo de estar enseñando, fue
recibió una revelación en Romanos. ¿Qué leyó él? Bueno, realmente lo que él estaba meditando era Romanos 1:17. Y no entendía la relación entre fe y justicia. Y en esa meditar, recibió una gran revelación. Y él escribe en un libro suyo, dice: Dios tuvo misericordia de mí, dice Lutero. Día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras, es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios, por la fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Allí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive como un don de Dios, a saber, por la fe. En otras palabras, Lutero dijo: ¡wow! Ahí noté que esto tenía el siguiente sentido, como ya hemos dicho. Dios misericordioso, ahí me sentí totalmente renacido. Las puertas se habían abierto y yo había entrado al paraíso. De inmediato, toda la Escritura tomó otro aspecto para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este hombre torturado por la culpabilidad, había recibido revelación de Dios. Revelación de Dios. ¿Cuántos de ustedes leyendo la Biblia han recibido revelación de Dios? Y entonces dijimos: ¡wow! Dios tuvo misericordia de mí. Yo no me olvido de ese día que yo recibí revelación. Lloré toda la noche, y la revelación no era solamente para Lutero, sino para todos. Para todos. Los millones de personas esclavizados a la culpa, al dolor, fueron libres. ¿Por qué? Porque Lutero no pudo callar mucho tiempo la revelación que había descubierto, que había recibido. Empezó a estudiar y también a hablar. A sus compañeros en la Universidad de Wittenberg les empezó a hablar de la justificación, no por obras, sino por gracia. No se recibe por obras, no porque yo pago voy a ser salvo e ir al cielo. Eso eran las indulgencias. Alguien se estaba aprovechando de las gentes ignorantes. No es por lo que pago, es por la fe que yo puedo recibir la salvación. ¡Aleluya! Dios es misericordioso. Y sus compañeros lo escuchaban y ya no veían al loquito que había estado antes, que todos decían: está mal de la cabeza. No estaba mal de la cabeza. Tenía un problema espiritual que hemos tenido todos, la esclavitud del pecado, pero que un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio la libertad. Sublime gracia de Dios. La justificación, es decir, Dios es justo. El justo por la fe morirá. Es justo que vayamos al infierno, no a la estación de paso, el purgatorio, porque no existe. La Biblia no habla de purgatorio, habla de cielo y de infierno, nada más. Entonces, la justificación por la fe es que
soportando la justicia de Dios, nos declara salvos. ¿Es así? Es así, pero él no lo había comprendido, la gente no lo sabía. Sus compañeros asombrados empezaron a darle la razón. El Espíritu Santo se empezó a mover y entonces ellos aceptaban lo que la Biblia decía, no lo que Lutero decía. Ojo, esto es muy importante, no lo que Lutero decía, sino Lutero les enseñaba lo que la Biblia dice. Y también decían, ¡wow! Tienes razón, la justificación no es por obras. Lutero no tenía paz porque sentía que algo no estaba bien. Mi papá desde niña me enseñó, mi papá creía en Dios, era científico, pero él pensaba, algo está mal aquí. Una especie de Lutero, siglo XX. Algo está mal, decía él. Dios ha creado todas las cosas y al ser humano, y después le da al ser humano una ley que Dios sabe que el ser humano no la puede cumplir, y después lo manda al infierno a quemarse por la eternidad. No funciona, no tiene lógica. Dios es Dios y no puede hacer eso, porque sería cruel, sería malvado, y Dios no puede ser cruel ni malvado porque es Dios. Mi papá pensaba bastante, pero no conocía la verdad. El día que fue predicado, después que yo le pedí perdón, con Romanos, él se convirtió y dijo, esta es la respuesta. Él había tenido el mismo problema que hemos tenido todos, culpabilidad de pecado, y no puedo hacer nada. ¿Cómo me quito el pecado de encima? Lo confieso, pero no me siento perdonado. No tengo paz. La justificación se recibe por fe porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no se compra. Efesios 2, 8 al 9 dice, por gracia sois salvos. Sublime gracia. Sois salvos, no por las obras, sino por la fe, para fin de que nadie se gloríe. Con las indulgencias la gente se gloriaba. Tenía un certificado de sus indulgencias que había pagado. Yo pagué tanto para sacar a mi hija. La vecina decía, no, yo pagué más. Y entonces se sentía, ¿se dan cuenta? Produce soberbia. En cambio, la justificación por la fe se recibe y produce humildad. Yo fui ciego, no veía nada, pero un día Dios derramó su gracia en mí y ahora le canto a este Dios que tuvo misericordia de mí. ¿Es así? Sí, que Dios es todo misericordioso, maravilloso Dios. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Escribió 95 tesis o 95 argumentos en las cuales estas tesis él exponía lo que dice la Biblia y por qué algunas cosas estaban mal, y las tomó y las clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg. Ahí las clavó. ¿Por qué las clavó? Porque estaba hablando mal contra el Papa. Jamás él habló mal del Papa. Él nada más sostenía lo que había descubierto en la Biblia, pero que ponía en evidencia lo mal que se estaba haciendo en la Iglesia Católica. Pero él nunca habló mal del Papa, no hablaba mal, solamente decía lo que decía la Biblia. Pero eso resultó muy ofensivo al papado. Fue muy perseguido. Hubo un rey que lo protegió y evitó que lo mataran.
porque ya lo iban a matar. Pero ¿qué pasó con estas tesis? ¿Por qué lo clavó allí? Porque era la costumbre de la gente culta, estudiosa, de la gente escolástica. Entonces lo clavaban allí las cosas que consideraban que debían de ser discutidas, que debían de ser analizadas, y entonces se hacía un debate. Para nosotros nos suena como una cosa de falta de respeto en cuanto hay. No, era así, era la costumbre, lo clavaban allí y luego estas personas entendidas armaban sus debates y empezaban a hablar del tema. Eso es lo que Martín Lutero quiso, que se analizaran estas cosas, pero no hubo ningún debate así, sino lo que sucedió fue que lo persiguieron y él tenía siempre que andar huyendo. Llegó este conocimiento a la gente, muchos lo siguieron, pero había alguien que había inventado una imprenta, la imprenta moderna. Johannes Gutenberg inventó la imprenta, y el primer libro que imprimió con tipografía móvil moderna fue la Biblia de 42 líneas. La Biblia de 42 líneas en alemán. Le llevó muchos años hacerlo porque no tenía capital. Y alguien le había prestado un capital, pero después le pidió que le devuelva y no tenía el dinero. Le llevó muchos años poder imprimir la Biblia. De 42 líneas, porque en una página entra 42 líneas, en 2 columnas. Entonces, así se llama la Biblia de Gutenberg. Como todo lo nuevo cuando sale es sumamente caro. ¿Se acuerdan los primeros celulares? Parecía un ladrillo eso. Carísimo. Y los que tenían dinero iban al restaurante y ponían su ladrillo para que todos vieran que tenía uno. No era fácil robar una de esas cosas. Ahora pon tu celular así, a ver cuánto dura. ¿No? Entonces, era muy caro. Pero conforme se fue agilizando la producción de Biblias, entonces llegó a las masas. Pero dijimos que eran 90% analfabetos. ¿Se puede ser cristiano y analfabeto? Imposible, imposible. Porque si sabes que hay un libro escrito y que es la palabra de Dios y te convertiste al cristianismo, vas a hacer lo imposible para aprender a leer. ¿Es así? Cuando yo visitaba la cárcel de mujeres, recuerdo haber conocido a una señora mayor, vestida de paisanita. La habían llevado a la cárcel porque resulta que en el bus que ella viajaba iban a hacer una revisión y en su bolsa que cargaba, encontraron droga. Se la pusieron. El que estaba al lado sentado vio a los policías y la metió. La señora era analfabeta, pero un día ella, ¿cuánto querría leer la Biblia? Empezó a leer la Biblia y le ponían un periódico y no sabía leerlo, no podía leerlo, pero la Biblia sí la leía. Maravilloso, maravilloso. Yo la conocí a ella. Al cabo de unos meses la soltaron porque se dieron cuenta que la señora no tenía ni conexiones ni había forma como ella pudiera estar traficando droga. La Biblia, Romanos 10:17 dice: así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente empezó a escuchar la palabra de Dios.
La gente escuchaba lo que decía la Biblia. El Espíritu Santo les daba revelación y las gentes se convirtieron por miles y miles y miles y miles. Hasta el día de hoy, Europa vive la influencia de la Reforma. ¿Cómo lo sabemos? Por sus leyes. Por sus leyes. La base está en las leyes. Los Estados Unidos fue creado también, inició esa nación justamente por la influencia de la Reforma. Porque todas las cosas cambiaron. Como era la Edad Media, con la Reforma dio paso a la Edad Moderna. Infinidad de inventos, infinidad de avance de la medicina, en todos los campos. Avanzó la cultura de Occidente. En los siguientes años las cosas cambiaron y cambiaron mucho para bien. Se fueron estabilizando los diferentes estados y fue cambiando. Así como cambiamos individualmente, cuando un pueblo se convierte a Cristo y es reformado en lo individual cada uno de los pobladores, eso produce una reforma nacional. Eso es lo que necesitamos en nuestra nación. Necesitamos una reforma en la iglesia. Necesitamos una reforma en nuestra manera de vivir. Porque decimos ser cristianos, pero vivimos muy semejante a los que no lo son. Necesitamos una reforma. Y a los que nos visitan por primera vez, quiero contarles lo siguiente. A mí me asombró mucho cuando leí el Evangelio de Juan en el capítulo 10, a partir del versículo 17, Juan 10, 17. Son palabras del Señor Jesús. Mire lo que dijo el Señor Jesús mucho antes que lo crucificaran. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Quiere decir que ese bebé que nació de María, que era virgen, en Belén, nació para morir en la cruz del Calvario. Y él sabía que lo iban a matar. A mí no me enseñaron así cuando era niña, ni tampoco lo vi en ninguna de esas películas de vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Nunca nadie me lo dijo que él sabía. Yo pensaba que pobrecito, como eran un montón contra él, no se pudo defender y lo mataron. Qué malos los judíos, qué malos los romanos, qué horror, lo mataron a Jesucristo. No es así la historia que nos cuenta el Evangelio. Él sabía que lo iban a matar y lo dijo varias veces antes de que ocurriera. Murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos acceder al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nunca mintió, es Dios hecho hombre. Yo creo todas sus palabras. Se llama fe. Si hay la fe en tu corazón para creer que Jesús nació de una virgen y que es el único Hijo de Dios, que vino para morir en la cruz del Calvario y recibir el castigo que mereces por tus pecados, y crees que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quieres que hoy Él quite tu pecado, lo borre por completo y te perdone, de tal manera que tus cuentas estén arregladas con Él, Él sea tu único Salvador, entonces ora conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, para que sea entre ti y el Señor, nada te distraiga
Y ora conmigo en voz alta, por favor. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.